Los gremios están para defender derechos, no para defender intereses. Es a Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. Fui funcionario público 15 años, estuve en organismos internacionales. Sí. A mí me faltó ser celador del Ministerio de asesor económico, director, fui sugerente hasta llegar a viceministro. Además, usted plegarse frente a un gobierno que no oye razones no sirve de nada. Los gobiernos tienen fecha de caducidad y los funcionarios tienen fecha de caducidad. Claro. Hay que acabar con el carbón. Es que el carbón es cemento, el carbón es ladrillo, el carbón es coque, el carbón es acero, el carbón es exportaciones, el carbón es divisa. Como no, pues entonces que busquen otras alternativas económicas. Sí, claro. ¿De dónde? 120 millones de toneladas de carbón todavía consume Alemania. Sí. Oh, el país verde. Pues mientras que el mundo siga consumiendo carbón, ¿por qué vamos a renunciar Incluso a exportarlo? Es hipócrita de parte de los países desarrollados. Sí, sí, Pongan hipócrita. ustedes, como nosotros ya nos desarrollamos. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo o oyendo este podcast. La madrugada. Madrugada para los madrugadores. Y hoy tenemos a un invitado muy chévere. Hoy tenemos un formato que además nos cogió en viernes porque además tenemos que relajarnos un poquito ante el drama, ¿no? Y en nuestro podcast de febrero ya hemos tenido bastante drama en enero, entonces tenemos al preciso para esto. Es a Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, que es, digamos, lleva la vida entera minería. Hay algo que yo le digo a alguien que es presidente ahorita de una empresa minera, que le digo que sabe dónde queda la tuerca de la draga, porque lo conoce cuál es la tuerca de la draga. Carlos tiene esa característica, él conoce en qué escritorio se guarda tal papel en el ministerio. Están bastante guardados. Sí. Desempolvarlos. Conoce todas las dragas. Y hoy tenemos a Daniela Orozco. Daniela. ¿Qué hubo? Estoy muy expectante porque además soy la cuota de juventud de esta mesa. No, La cuota de Jaime. Estamos hablando de dos generaciones diferentes. Tú nos estás dañando el promedio. Nos daña el promedio, nosotros somos jóvenes. ¿Estás listos? Claro. Y bienvenida a esta pelotera. Estoy muy lista. ¿Estás lista? Pero porque esto es con todo. Rotundamente, además, siento que voy a hablar desde la otra cara de los jóvenes. Ay, Dios no mío. todos los jóvenes pensamos igual. Ya se cogió la bandera de los jóvenes. Esta vaina nos va a poner así. Esta cultura wow. Sí, ya. Y tenemos a Carlos. Carlos. Bueno, gracias Jaime, un saludo para todos. Chévere que podamos estar acá compartiendo, hablando, discutiendo. Son momentos chéveres en el país. Pero ¿sabes dónde se despierta? Le dije a mi señora esta mañana, vamos a calmarnos. Ay, si la señora ve esto, va a tocar un regaño. Vamos a calmar. Está usted representando un hogar. Escondan este podcast en la casa. Lo veo diciendo, vamos a calmarnos en la casa. Oiga, vamos a arrancar hablando de qué es ser presidente gremial en esta época. ¿Qué es eso? Como, digamos, número uno, tiene 45 jefes, que cada afiliado es un jefe, ¿no? O se comporta así. Y tiene además pues unas funciones bien sobadas. ¿Cómo es la vaina? No, es chévere. O sea, yo fui funcionario público 15 años, estuve en organismos internacionales. Sí. Y vengo acá y pues me tocó recibir un gremio que estaba un poco de capa caída, sí. Empezar a generar credibilidad, llegar, pues que la gente creyera en uno. Y teníamos una luna de miel toda súper favorable todo el tiempo y tal, y empiezan a suceder cosas y hay diferencias entre los empresarios, el uno, el otro, la gente afuera, inclusive mucha gente nos exige que no son afiliados o que, ay, ¿usted por qué no se pronuncia? ¿Y usted por qué no dice? Una presión enorme, pues hace parte de esto. Yo nunca había sido dirigente gremial, aprendo mucho todos los días, tengo varios senseis en el sector, yo consulto al uno, a Jaime Concha, hablo con Nariño, le pregunto al otro, a los amigos, a Ana Zamora, oiga, venga, varios amigos que están... Alejo Castañeda, ¿usted cómo maneja esto? Claro. Es un poco, pero sobre todo, porque yo creo que estamos en un momento
bastante complejo en el que, No jodas. en el que uno Algo que empieza a no hemos evaluar. oído. Uno empieza a evaluar y yo Sí. hablo con mis compañeros gremiales, nosotros hacemos parte de Aliadas, que es un gremio Sí. en gremio, somos 36 gremios de diferentes tipos, sectores, y cuando conversamos decimos, ¿qué está pasando en este Sí. país? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es un gremio? ¿Qué es un gremio? Cuando a usted lo llama a un afiliado a decirle, oiga, es que necesito que tal cosa, es que necesito que tal otra, usted dice, wow, ¿qué es un gremio? Y el gremio es esencialmente una entidad de incidencia. Sí. O sea, tenemos que incidir. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos que incidir? Y ahí es donde viene algo que pareciera que se desdibujó o nunca estuvo claro. Sí. Y era, ¿qué hacen los gremios? En la estructura democrática de una nación, los gremios están para defender derechos, no para defender intereses. Mm. Bien. Y ahí hay una diferencia enorme que por ejemplo, yo en mi gremio lo dije, oiga, yo no soy tramitador. A mí no me vengan a hablar de un título minero, no me vengan a hablar de una licencia De la ambiental. Siempre. No, los gremios están para defender derechos. Además, porque usted tiene un gremio súper democratizado, ¿no? Digamos, O sea, hay nosotros de tenemos todo, los grandes, los medianos, los Sí. chiquitos, los industriales. Y las hay de todo. federaciones. Las federaciones regionales, nos sentamos con ellos. Y hay muchísima gente. Sí, y claro. además, hay un nivel de representatividad tal que yo voy a las regiones y pues muchos pequeños mineros, gente que está en el sector industrial, Carlos, no, bien, o Sí. Carlos, mal y tal. Y yo, sí, sienten que uno tiene esa vocación de representarlo. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Y era que estábamos acostumbrados a que los dirigentes gremiales desencillaban en palacio, como decía un expresidente. ¿Quién decía eso? Y eso era como... De sencillar ¿sí? en palacio. Entonces, claro, ¿quién es un dirigente gremial? Sí, Un tipo influyente. sí. Un tipo influyente. Pero además usted está diciendo un tipo. Claro, O sea, normalmente, Ay, Dios mío, hombre. No, claro que Y esto sí. cambió. No, no, Claro no. que sí, porque incluso ahorita y esa conversación de representar los derechos, yo creo que también entra la cuota. Usted se mete a redes sociales, Sí. navegue TikTok por decir cualquier cosa. La gente no entiende y no ve la utilidad de un gremio, sino que son vistos como tipos, hombres por lo general, que van y hacen lobby por unos intereses que no representan lobby. a todos. Exacto, el lobby. Entonces, Entonces, ahí- defendemos intereses. Y eran unos tipos muy bien relacionados que en la mañana jugaban golf con el ministro, que en la tarde tomaban whisky con el Ujú. director de la entidad. Y entonces, ese funcionario se escoge y vale por esa capacidad de relacionamiento, ese dirigente gremial. Y yo creo que a todos nos escogieron por eso. Yo creo Sí. que en algún Sí, momento... claro. Ahora decir que no, Usted fue ex Sí, no. viceministro. Claro, O no, sea, no, la ese semana de tiene- entrancia. ese Se mueve. ese se mueve, saco tiene la cintura cosa. y tal. Ah. Claro. Tiene cintura. No, a todos. A todos. Miren, cualquiera. Sí, Cualquiera. Han sido funcionarios, todos. Y normalmente un dirigente gremial dura hasta que se cansa, se pensiona. O lo pensionó. Así era. sí. Hasta que llegó una política diferente, un gremio diferente, funcionarios que, digamos, vienen de otras esferas. Uno que ha sido funcionario, uno Los se conoce conoce con el todos. que Sí. participó en un gobierno, en el otro, Claro. tal, uno se relaciona, congresistas, los va conociendo durante mucho tiempo. Y hoy usted Ujú. está acá de asesora y mañana está de ministra, Sí. y así nos pasó a todos. Yo fui... Sí. A mí me faltó ser celador del ministerio, asesor económico, director, fui sugerente hasta llegar a viceministro. Entonces uno va conociendo mucha gente. Entonces, claro, tiene forma de entrar, tiene forma de llegar. Sí. Pero resulta que llegamos a un gobierno que seleccionó en muchas de las entidades de los ministerios gente que nunca había sido funcionario, gente que venía de la academia, gente Sí. con la que no nos habíamos relacionado. Anti-establishment, porque el gremio es una de las principales instituciones de lo que uno llama como el establecimiento. Claro. Y entonces tiene usted una diferencia, te encuentras con un entorno de funcionarios que incluso me atrevería a decir que el principal criterio para seleccionarlos fue que fueran anti-establecimiento. Sí, seguramente. Para generar la política del cambio, etcétera. No, y eso no está mal. Yo no lo estoy criticando. Es la No, decisión del gobierno, hay del una presidente. pero hay una resistencia y entonces usted tiene muchas Pero que barreras. cambió. Claro. Pero entonces lo que hacían los gremios Ajá. cambió. Sí.
porque ya usted le dice a un ministro, oye, almorcemos en el Nogal, almorcemos en el Metropolitan. Oh, no, en un club no, ¿cómo? Ya no, eso ya no se ve. Eso me parece bien, de verdad, o sea, que hay gente de todos los espectros en el gobierno, que hay diferentes voces, es importantísimo eso, pero la mayoría de los dirigentes gremiales perdieron esa conexión. O sea, páseme al teléfono. Claro. Sí. Y yo como ¿quién le entro a para que me atienda? Entonces, claro, pero resulta que ahí es donde tenemos que repensar cuál es la función dentro de una estructura democrática de un gremio, y es la defensa de los derechos. Yo no necesito que a mí el gobierno me quiera, el funcionario me quiera. No. Yo necesito es que cumpla con la función delegada que se le entregó a ese gobierno dentro de un Estado social de derecho. Claro. Y es precisamente ahí es donde dice, ¿y yo cómo incido? Yo incido, ya no puedo incidir siendo cercano al ministro porque no es lo que soy, además, no lo conozco. si su función es que se quiere, usted puede empezar a correr la frontera y pasa, digamos, por ejemplo, yo en el caso venezolano, yo la otra vez asistí a la conferencia de un expresidente de Fede Cámaras y decía, nosotros empezamos a acomodarnos con el objetivo de que nos quisieran, ¿sí me entiende? Y de pronto nos encontramos con una propuesta completamente diferente y fue cuando nos tratamos de volver al comienzo y ya estaba tarde la cosa, ¿sí me entiende? Digamos, uno terminaba acomodando a todo el establecimiento. Si uno no está si uno no está pensando es en la función de la democracia, sino en, oiga, ayúdeme. Claro. Es mi pedacito particular, es lo mío, es mi región, es mi empresa, es mi posibilidad. Y ahí es donde entonces empezamos muchos dirigentes gremiales a patinar. Sí. A patinar. Unos porque no lo sabían hacer, porque no tenían acceso, porque no había cintura, y otros porque de verdad pues no tuvieron el apoyo de sus empresas para entender realmente lo que debe hacer un gremio. Claro. Y entonces, ¿cuántos dirigentes gremiales han cambiado en estos 2 años y medio? No sé, pero que aunque hayan pregunte. cambio ya es mucho. Sí. Pregunte. No. Pregunte. Bastante. Y muchos de ellos es porque no tiene cercanía con el gobierno. Entonces, bueno, los empresarios empiezan y viene otro, y viene otro, y viene otro. Muy transaccional, exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en ese esquema? Es decir, venga, es que este es un Estado social de derecho, hay el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y nuestra función es incidir para proteger derechos. Y nosotros, ¿cómo incidimos? Pues tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que construir información, tenemos que salir, tenemos que generar conversaciones. Generar conversaciones y generar confianza. Confianza en lo que yo estoy haciendo y estoy diciendo está soportado en evidencia. De que además usted plegarse frente a un gobierno que no oye razones no sirve de nada. O sea, mire infraestructura. O sea, todo el debate sobre el asunto de la infraestructura y el rol del gremio de la infraestructura frente al gobierno actual. No me opinen eso, fresco, tranquilo. Yo me meto al bollo solo. Pero es que existía ese debate e infraestructura le está yendo como un cuero. O sea, ¿de qué sirvió quedarse callados así? O no solo callados, no se trata de buscar pelea, pero tampoco se trata de plegarse de esa manera. No, mire, yo creo que en la estructura democrática de una nación como Colombia, los gobiernos tienen fecha de caducidad y los funcionarios tienen fecha de caducidad. Claro, pero... Y los sectores deben estar por encima de eso, sabiendo de manera inteligente moverse en la defensa de sus derechos. Vuelvo y le digo, no es el pedacito particular de yo me acomodo para que a mí me den cosas y me favorezcan a mí. En el caso además de su gremio son derechos del micro, pequeño, mediano, mire, eso hasta grande. No, incluso son derechos de la ciudadanía, que nosotros tenemos la labor de ponerle en conocimiento. Cuando decimos es que hay que acabar con el carbón. Listo. Mañana. ¿Pasado mañana? Hagámosle. Listo, acabemos con las regalías, acabemos con los impuestos, acabemos con los empleos, cuando usted habla de carbón, usted está hablando de empleos mejor remunerados que el sector agropecuario. En la pequeña minería es 1.4 veces, en la gran minería 3.4 veces en remuneración formal. ¿Sí?
¿Cuántos empleos, cuántos encadenamientos productivos? Es que el carbón es cemento, el carbón es ladrillo, el carbón es coque, el carbón es acero, el carbón es exportaciones, el carbón es divisa. Pongámosle en conocimiento a la ciudadanía lo que significa abandonar el carbón. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno dice, tenemos una función mucho más allá de una confrontación permanente con funcionarios del gobierno. Y que incluso toma más relevancia, porque yo sí creo que las conversaciones y lo que demanda la sociedad, sobre todo del sector privado, porque al final los gremios sí se perciben como parte del sector privado, es un poco como esa función social, porque entonces defender o promover los derechos e intereses, yo creo que incluso hablar de intereses no está mal del sector privado, no significa que buscamos para beneficiar a unos pocos y mantener como estas estructuras que profundizan la inequidad, que eso, y lo digo con, digamos, desde conversaciones que he tenido con personas cercanas, se percibe así, uno. Y lo segundo es que también creo que en el caso puntual del carbón tenía yo una conversación con mis amigas y es que se acabe el carbón para las termoeléctricas es una ínfima cosa de todo lo que puede pasar con acabar el carbón. Porque para la agricultura. Para la agricultura, para los fertilizantes, para la construcción. No, es que entonces, y yo sí siento que ha habido como, no sé si es una falla, pero sí como una barrera para transmitir y que de verdad se conozca cuál es la función de los minerales y en este caso el carbón. Miren, ¿sabes yo por qué, Jaime, acepté hace 4 años que llegué al gremio definitivamente llegar a un gremio como Fenalcarbón, que yo veía como chiquito, sí, que de salida. Como que estaba muy apagado, como que parecía que se iba a ser absorbido? Yo dije, aquí hay una discusión que está empezando a coger mucha fuerza y que va a ser más relevante en el futuro, que se llama transición energética. Y hay una pata que le falta a esa mesa y se llama el papel del carbón en el desarrollo económico y social de nuestra nación. Sí. Y esa pata no la está representando nadie. No. Y yo creo que la podemos representar nosotros. Sí. Yo por eso finalmente dije, aquí hay un espacio para ponernos en la discusión, en el debate público, ser relevantes, ser influyentes. Municipios productores de carbón, la agricultura crece más rápido. Eso lo muestra el monitor de desarrollo territorial. Claro, pero es que la gente, usted, lo hemos hecho, Jaime. Sí. Usted pregunta en la 7ª/72 sí. a la gente que si sabe qué es transición energética, y nadie sabe, pero todo el mundo opina que hay que avanzar en la transición energética. Si sabe, usted le pregunta a la gente, ¿sabe cuánta energía se genera a base de carbón en Colombia? La gente no tiene ni idea. ¿Usted cree que, una pregunta, porque de pronto, esto es una pregunta que la encuesta en su momento nos dará la brújula este año, ¿usted cree que la gente ha cambiado en el último mes o en los últimos meses la opinión sobre el tema de la transición energética? Yo creo que poco a poco se va entendiendo a nivel global y a nivel nacional, en la medida de que hemos sido mucho más abiertos en la discusión, sí. Por lo menos de parte de los gremios, todos estamos en esta discusión diciendo, oiga, pilas, que una cosa es la transición energética importada de los países europeos que no tienen recursos energéticos, sí. Que dependían de Rusia, que dependían de economías extranjeras para poder abastecerse en su economía. Y otra cosa somos nosotros que tenemos recursos. Usted pasa buena parte del tiempo en ciudades, en zonas rurales, digamos, en los municipios productores. Ya aparece el defensor, como nomás el defensor del pueblo que decía que todo el tiempo estaba en campo, Carlos Negret. Ya aparece el Carlos Negret de la minería. Porque todo el día... Yo soy rural, yo soy muy rural. La verdad es que sí, señores, la verdad es que sí. Carlos Cante proviene de Ciudad Tierra Caliente, chiquita. Sí, la gente viene de Tierra Caliente. Dice. Pero entonces usted, cuando conversa con la gente en esas zonas, y de pronto no, digamos, ¿hay algo que le haya llamado la atención cuando alguna vez toca el tema de transición energética con ellos? No, claro, y es un ejercicio que cada vez me gusta más. Este año estamos cumpliendo 30 años en Fenalcarbón. Sí. Y parte del plan que nosotros vamos a avanzar... Tiene sus 30 años, ¿sí? 30añeros, querida. 30 añitos tiene Fenalcarbón. Yo apenas tengo 4. Tiene sus años. Pero, o sea, 30 años es toda mi vida. Calcula tú. Calcula tú. Pero
30 años son ¿cuántos gobiernos? Pues hágale. De a 4, por lo está menos fácil, 8 gobiernos ya. Es viernes, Jaime, no me pida muy. Oiga, Es viernes. oiga, 8 presidentes. 7,5. Es viernes y he sobrevivido una semana usted. Esos o son sea. 8 presidentes, 7 mundiales de fútbol, o sea. No, es todo. mucho, Ah. pero como, o sea, son muchos años y hay conversaciones que evolucionan mucho, Totalmente. pero hay otras que no. Seguramente, claro. Mire, y es cuando voy a los territorios y hablo con la gente. Como que todos dábamos por hecho y por sentado que allá había unos territorios carboneros de pequeña, de mediana, de gran minería, una industrialización de carbones, una industria que en los últimos 20 años ha crecido enormemente, que es la industria del coque, y todos dábamos presentado que estábamos ahí Sí, y que como somos parte casi que del paisaje, sí, pero cuán importantes somos para el territorio, sí. se empieza a ver y la gente empieza a levantarse cuando le dicen, oye, yo creo que eso mejor hay que apagar esas térmicas, hay que cerrar eso, lo mejor es comprar Ala. ese carbón y meterlo en unos estadios de fútbol, eso. Y entonces la gente empieza a decir, ¿cómo así? ¿Vamos a tener que cerrar las minas? No las va a cerrar, es que el mundo no va a dejar de consumir carbón. ¿Y eso es mañana? ¿Y qué va a pasar? Mire, qué día allá tal vez fue en Ubaté. Teníamos una reunión en UAT y entonces yo me siento ahí en la cafetería y le pregunto a la gente y tal. Sí. Y le digo, mija, ¿y usted qué opina? Que están diciendo que van a cerrar el carbón, que esto se va a acabar. No, ¿cómo así? Si yo acá dependo es que vender las empanadas y la gaseosita y tal, es que toda la vida he dependido es de los señores que vienen acá y me compran y tal, y entonces si se acaba el carbón, ¿qué va a pasar? No, pero es que hay que transformar la economía, hay que avanzar. Sí, ¿con qué? La gente empieza a ser crítica y todavía no ve los elementos suficientes, porque es que es muy fácil entrar en un discurso y montarnos en una moda y decir, nos fuimos, ¿y qué? ¿Somos Dinamarca No, o somos y Cundinamarca? decir, busque alternativas productivas. Claro. Hay que diversificar la economía. Es que de verdad eso a uno le da como me da ira e intenso dolor cuando hablan tan a la ligera de diversifiquemos la economía, cuando usted no tiene carreteras para sacar los productos agrícolas, cuando la principal, y eso no es como cuando, de verdad, metiendo la cuña lo que pasó el fin de semana, ábranse a otros mercados. Como si eso, o sea, saca uno y frota la lámpara y eso pasa de la noche a la mañana. ¡Pum! Ay, y también me parece que, y es una cosa que yo me encuentro mucho en mis conversaciones y con la gente, sobre todo en la ciudad, es bastante fuerte, incluso me atrevería a decir que abusivo, uno pretender que la gente en los municipios, en el Cesar, en Boyacá, de la nada decían, no, pues entonces voy a trabajar por mucho menos, tener un salario no formal, no estar contratado laboralmente, solamente por contribuir a unas metas que nos impusieron, ¿sí? Mientras tanto, tú síguete ganando. Entonces, Yo creo que la gente lo va entendiendo en los territorios, necesitamos que lo entienda en las capitales. Es lo mismo del proceso de paz. Pero como en las capitales es donde se toman las ese es el problema, porque al final los que votan y los que influyen. Y los que votan y todo pasa acá, entonces como no, pues entonces que busquen otras alternativas económicas. Claro. ¿De dónde? Cierren eso, que eso contamina, que es que eso acaba. No, ciérrenlo. Y hay que buscar, y eso es que no se atreven a buscar, es como... Es que, Claro que- oye, Daniela, tú naciste en el 95, según calculo. En el 95 no Sí, veo que sí se puede hacer cuenta. O sea que Daniela no vivió el apagón No. de comienzo de los 90, no Nadie. sabe. No No sabe. sabe que era Ni mayor de ninguno de los de esta generación. Tú no supiste lo que es hacer tareas con vela. No. No supiste lo que es hacer tareas con vela. O sea, definitivamente, por Ese eso es apagón que fue un eso fue bonazo. horrible. Pero además es muy Cambió el impresionante. sistema Sí. energético La nacional. hora. Cambiaron la hora. La hora. A mí preciso me tocó entrar al ejército ese día, en ese año. Uy, no, yo Pues estaba en la está- escuela. Ay, no, Jaime, o sea. Estaba en el ejército y Gaviria había adelantado la hora para que hubiera más horas diarias. Eso, imagínense, cambian la hora para poder tener más horas Sí. de sol. Y entonces, claro, en el ejército usted se levanta antes de las 4 de la mañana. Entonces, efectivamente, era a las 3 de la mañana que se levantaban en el ejército a bañarse con agua de las 3 de la mañana. No, eso fue terrible y el sistema eléctrico colombiano cambió Claro. y es un sistema de respaldo y ese sistema hoy tiene una capacidad instalada que
el 8% de esa oferta energética es térmicas a carbón. Y cuando usted ve toda esta crisis, que va a seguir y que va a seguir y que va a seguir, porque el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña son eventos climáticos que no dependen del cambio climático, que van a estar ahí, que pueden ser más intensos o menos intensos dependiendo de diferentes factores. Pero lo que vimos en el 23, 24 fue duro, porque nos quedamos en un nivel de embalse, estuvimos a 2 días. A 2 días de que el nivel de los embalses empezaron a... Pues nada más en Ecuador. Oye, bueno. yo estuve en Guayaquil. Yo estuve en Guayaquil. Daniel atiende Ecuador, donde además tenemos gran audiencia. Bienvenidos a la audiencia. 11 amigos ecuatorianos. 11 horas. Yo no voy a creer lo semejante ciudad que Daniela Guayaquil. viaja todos los meses 11 acá. horas de apagón. En Quito. Y entonces no podíamos tener, o sea, reuniones, porque el apagón era como desde las 3 o... No, todavía. Usted todo cuando el día. cuando cada vez que viaja... Oiga, me invitaron al Congreso de Energía de Ecuador en pleno apagón, y nosotros habíamos logrado superar la peor crisis por el niño, por el desbalance de las hídricas, gracias al carbón. O sea, gracias al carbón, nosotros estuvimos en abril del 24, el 20% del consumo nacional dependió del carbón. O sea, gracias al carbón, Colombia no se apagó. Sí. Y la charla que me invitaron a dar en Guayaquil era el papel de los combustibles fósiles en la transición energética. Y yo te digo. Oiga, y entonces yo llegué allá y tenía una presentación. Sí, no. Y tenía una presentación, y esa mañana me levanté en el hotel al gimnasio y empecé a ver el noticiero local. Y era apagón, era unos señores prestan el servicio de plantas eléctricas y se paran afuera de los edificios con una planta eléctrica y tal. La noticia horrible, 2 señores en una camioneta, en una camioneta se quedaron dormidos con el dióxido de la planta. No. Oiga, todo horrible, las noticias eran horribles, además la violencia está tenaz, o sea, pobre Ecuador, pobre Guayaquil. Y yo veía eso, y entonces yo llamé a Natalia y le dije, oiga, cámbiame la presentación, cójase este video y póngamelo ahí con él. Eso cuando usted quiere hacer algo concluyente y lo pone en redes sociales, y pone al final ¿Quién es el telón negro? Eso. Oiga, y el video era... ¿Ustedes quieren saber cuál es el papel de los combustibles fósiles en la transición energética? Y sale un video, y Guayaquil 11 horas apagadas, no sé qué. Ese es el papel. Ese es el papel. Mientras que nosotros no logremos adecuar nuestras matrices, mientras que la garantía de las renovables no nos permita a nosotros tener esa estabilidad, esa seguridad, esa confiabilidad que se requiere, nosotros no podemos abandonar los combustibles fósiles. No. Eso es ya lo están viendo los países desarrollados y están diciendo como que, hey, paremos, déjeme bajar. Paremos, se devolvieron a Alemania a prender las plantas. Sí, devolvámonos. Entonces, pues, ahora, y entonces me dicen a mí, no, y es que Alemania tiene que importar el gas, Alemania tiene que importar el carbón. 120 millones de toneladas de carbón todavía consume Alemania. Sí. El país verde. O sea, ¿cuánto consumimos nosotros al año en generación de energía? En el año más seco, 5 millones de toneladas. No friegue. Para generar energía. Y Alemania es 120. Y entonces uno dice, definitivamente aquí falta mucha información. Entonces, es que entramos en un debate ideológico. Estuve en el foro de la revista esta semana y hablamos. Antier. Y entonces hablamos, es que es un debate ideológico. Y entonces hay dirigentes, compañeros, amigos míos que dicen, es que no entremos en el debate ideológico. Sí, entremos en el debate ideológico. Sí, claro. Porque es ideológico. Es ideológico lo que plantea el actual gobierno, respetable, como es ideológico lo que nosotros planteamos. Sí. Y decimos, venga, nosotros consideramos que es una equivocación salir de los combustibles fósiles cuando los tenemos acá en nuestro suelo. Alemania los tiene que importar, nosotros los podemos tener acá. Claro que aquí el tema ideológico. Vuelvo y lo digo todos los capítulos y ya estoy en la mala con los duquistas, es que la caída más grande de carbón que ha habido en Colombia fue bajo el gobierno de Duque. Bueno, esas son otras cosas que, digamos, por motivos contractuales no podemos comentar. Pero vamos a salir de ahí. No, ahí es donde yo digo, el debate sí es ideológico, pero parémonos los dos en nuestra ideología, digámoslo así, la tuya, la mía, la del vecino, y montémonos en el debate lógico. Sí, la lógica. El debate lógico. Lógico. Y son hechos.
Mire, es un hecho irrefutable que, hablando desde la energía, es un hecho irrefutable que el carbón es una fuente energética de respaldo para Colombia y complementa la matriz energética. Ese es un hecho irrefutable. Y eso solamente hablando desde el tema de energía. Otro hecho irrefutable es que usted necesita el carbón para desarrollar un montón de industrias y no puede parar el desarrollo. Pues mientras que el mundo siga consumiendo carbón, ¿por qué vamos a renunciar o incluso a exportarlo? O la construcción. Es que algo que hace, porque Jaime lo dice y creo que tiene mucha razón, es que Como en todo. no. Evidentemente no, pero Claramente no, pero si para no si entrar- firma tu cheque, sí. exacto. No vamos a Pero patear no lo firmo. la Realmente yo no sé qué lo firmo. Pero sí creo que, sobre todo en el sector minero, ha sido muy minero y petrolero difícil transmitir la función, no solo social, sino el para qué de una industria como esta. Pero es que eso tiene que ver también con la llegada de este tipo de gobierno progresista. Yo creo que nosotros no nos podemos quedar en que no pasó nada en este país. No. Hay una cosa muy cierta, y es que de verdad el nivel de pobreza y de desigualdad, Sí. y sobre todo en algunos territorios muy concentrada, el abandono, la corrupción. Yo he estado metido Sí, no. en este tema de minero hace mucho tiempo, como desde el 2002 que yo escribí mi tesis de maestría sobre el impacto de las regalías directas en la descentralización hacia el municipio colombiano. Sí. Las regalías en los territorios se han dilapidado, se han Sí. perdido. centralizado. O sea, por supuesto, mucho del desarrollo que se puede mostrar, mucho de los avances que hemos podido tener en los territorios, también es gracias a las regalías. Pero sí ha habido en algunos territorios también mucho más visible. O sea, Sí. usted dice, no puede ser posible que estos señores que viven al lado de un pozo petrolero hace 30 años no tengan un acueducto. Y eso ha sido, digamos, es algo que definitivamente cuando uno revisa, dice, tenemos razón, nosotros no podemos seguir como país en el mismo cuento, es que hay que superar las desigualdades y acuerdo. tenemos que repensarnos. De acuerdo. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos que ser lógicos y estratégicos. No es acabando con la economía, no es acabando con un sector económico. Esto no es de cero, porque muchísimas cosas sí han sucedido en el país. Cuando a mí me hablan de desigualdad, yo recuerdo que una ministra vino y se nos reunió de este gobierno, se reunió con nosotros en Aliadas y nos dijo, es que ustedes, la élite, El establishment. la élite tienen que entender que llegó un nuevo gobierno. Este es el gobierno de los negros, este es el gobierno de los indígenas, este es el gobierno de los pobres. Y yo levanté la mano. y yo le dije, oiga, perdóneme, ministra, ¿usted me viene a hablar a mí de élite? Ya se podrán imaginar quién era élite. Era élite que estaba en un gobierno progresista. Le dije, perdóneme, yo soy hijo del celador, nieto del celador de la licorera, el conductor del Fondo Educativo Regional. Mi papá y mi mamá con mucho esfuerzo me dieron a la universidad y estoy acá sentado porque he tomado menos cerveza que mis compañeros de universidad. No, venga a decir, o sea, yo soy una muestra de la superación. Los amigos de la universidad dicen, mire. Mis papás berracos me ayudaron a salir adelante y toda esa cosa. Y uno llegó acá a Bogotá provincianito y pues yo duermo menos que otros. ¿Sí? O sea, pero ¿cómo me va a decir usted que nosotros somos la élite? No, O sea, no. tampoco podemos segregarnos de esa forma. discurso Es que muy- la mayoría de los colombianos, ¿cuántos colombianos vienen de familia Pero apellido es con que- herencia? pero es un discurso. Muy o sea, poquitos. pero yo sí creo, y poniendo la reflexión, o sea, es un discurso que no nació de la nada. O sea, definitivamente no. Sí, Sí, al César lo que es del sí, César, y uno sí de puede notar acuerdo, cierto elitismo en la forma. Es que nada más usted lo decía al principio. ¿Cómo se resolvían las cosas entre los gremios? Y no, un whisky. Sí. Y entonces, ¿cuánta gente tiene acceso al club de golf? No, pues yo no tengo. De acuerdo. Yo no juego golf. Y entonces, y yo sí creo que esas ideas Claro. sí tienen un fondo y sí hay que reconocer. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, este país no puede seguir No, de la misma manera porque vamos de camino para el sí. estanco. O sea, sin lugar a dudas se requieren más voces y esas voces no se pueden olvidar. Y si viene un gobierno nuevo de centro derecha, tiene que entender que este país está reclamando unas cosas que seguramente un gobierno de izquierda no alcanza, no puede, no pudo, no sé. Y se necesitan muchos gobiernos que no necesitan de ser de izquierda o de Sí. izquierda radical o de derecha radical para resolver toda esa problemática que tiene nuestro país. Pero muchas veces, vuelvo y les digo, el principal problema
es esa división entre ustedes, la élite, ustedes los ricos, ustedes... No, yo soy de Neiva, estudié en escuela pública, o sea, de verdad, eso no puede ser de esa manera, Entonces, la discusión sí, este país tiene que cambiar y tenemos que incluirnos, pero necesitamos más información, que no esté tan segregada en el fundamentalismo lógico de que yo tengo la razón o él tiene... No, todos tenemos la razón. Si hay algo que a mí me enseñó mi paso por el ministerio, que yo creo que a mí me tocaron como 5 o 6 paros mineros. Ah, qué delicia. En el primero. Sí, nosotros trabajamos con usted en 2. Oiga, en el primero que me senté yo decía, no, estos tipos no son unos bandidos, son unos delincuentes, no. Y uno empieza... Pues son gente como uno que está trabajando, que está tratando de salir adelante, que ha encontrado una oportunidad, de pronto, sí, que son presa de las situaciones, de las circunstancias y de la violencia del territorio. Y entonces ya el segundo paro, ya mi conversación era diferente y el tercero era diferente. O sea, seguramente creo, a mí me llaman. A mí me llaman los del Bajo Cauca, me llaman los de Chocó. Yo, doctor, ¿cómo vamos? No sé qué. ¿En qué anda? Oiga, ¿y ustedes qué cuentan? ¿Cómo les va? No sé qué. Pues porque yo creo que empezamos, y eso es un proceso largo, a entendernos, a mirarnos a los ojos, a entender la situación de la gente en el territorio, de lo que puede suceder y cómo usted tiene la obligación de construir políticas públicas que se adapten a todos. ¿Sí? Lejos estamos de resolver todas esas problemáticas y no puedo decir yo que la resolví en mi paso por el ministerio, pero yo creo que sí hay unas dinámicas que empiezan a impulsar a un país diferente y por eso nosotros no podemos echar en saco roto la llegada de este gobierno que creo que ha sido muy valiosa para nuestra democracia. Eso siempre lo he dicho. Con todas las diferencias y las dificultades que yo mismo tenga para el acceso con los funcionarios del gobierno, pero esto es un llamado de atención o si no, este país de verdad va para el estanco. Y cada vez se va a polarizar más porque yo sí creo que hay que reconocer que hay muchas situaciones no resueltas en Colombia que si el próximo gobierno no atiende, vamos a volver a una situación muchísimo peor de una polarización y este país no puede darse el lujo de tener estas discusiones tan polarizadas porque es que nada se resuelve. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Llevamos qué? ¿2, 3 años? Nada. Un montón de discusiones, de peleas, pero dígame que ha pasado un montón de vainas. Sí, pero lo que quiero decir es que no se ha avanzado en ninguno de los temas que son sustanciales, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque unos dicen que no, que entonces la paz total, que no sirve, y los otros que sí. Y al final del día, si hay una situación que uno tiene que reconocer y es que la gente en los territorios que vive en las zonas de conflicto, sea con más ejército o sea con la paz total, siempre hay unas escaladas de violencia que al final del día no lo sufre uno. Mira, yo ayer estaba en Cúcuta y entonces pues me reuní con las empresas, son 150.000 toneladas de carbón que salen del Catatumbo. La mitad del bollo de Catatumbo. Oiga, y sale, entonces cuando pues todavía no ha salido el decreto, por lo menos tengo que mirar el del anunciado impuesto a las exportaciones. Sí. Ustedes saben que de los carbones con mayor poder calorífico, de mejor calidad que hay en el país, que hoy tenemos, salen del Catatumbo. O sea, usted allá consigue carbones, por ejemplo, térmicos de 12.000, 13.000 BTUs, una cosa loca. De tal manera que hay empresarios que traen carbones de menor poder calorífico, los mezclan para tener un mejor producto. 150.000 toneladas al mes, imagínense. Eso parado, con un poco de gente, son 3.500 familias que dependen de esa actividad. Y usted dice, difícil, ¿no? Y entonces ahora dicen, impuesto a las exportaciones. La gran minería, esos señores de los... No, es que esos carboncitos también se exportan. Sí. Y entonces el impuesto a los carbones del Catatumbo para resolver la situación del Catatumbo. Oigámonos, ¿qué está pasando? Y claro, puede que a la gran minería que lo afecta con esta cantidad, esta escalada de impuestos, puede que no lo vaya a quebrar mañana. Pero a un pequeño empresario sí. Claro. A un pequeño empresario lo quiebra porque el margen puede ser ese dólar que usted tiene que pagar de impuestos. Entonces,
es esa discusión que nace, que surge, que polariza, Sí, que dice representar los intereses de los menos favorecidos, pero que al final del día los está perjudicando. ¿Y por qué tiene el sesgo antiempresarial? Sí, yo sí creo que hay un sesgo porque lastimosamente el empresariado se percibe como desde esta perspectiva colonialista, ¿no? Sí. Entonces son estas grandes empresas que vienen a sacar nuestros recursos y nos dejan solamente en miseria. Y es como, no, Oiga, no. Ese es otro, es que hay una cantidad de mitos urbanos. Entonces, es que las multinacionales del carbón y no sé qué, y tenemos como 1.000 títulos mineros de carbón. Como 1.000. Son, si no estoy mal, 32, 33 títulos mineros de gran minería del norte. Sí. Y el resto son El interior. mediana y pequeña minería del interior, de don Pedro, del señor Pérez, del señor Parra. O incluso las cooperativas. González, las cooperativas mineras. Oiga, que son empresas, que son pequeños mineros, pero que no por ello son pequeños empresarios. Pequeños mineros que han invertido durante muchos años, que hicieron un esfuerzo enorme por formalizarse, porque la minería del carbón hace 40 años era totalmente diferente. Llegaban y decían, aquí hay carbón, vamos. Eso de título minero. ¿Eso qué es un título? Sí. ¿Una licencia? No. Hoy en día toda esa gente hizo todo ese esfuerzo y ha mecanizado y ha invertido y le está metiendo pues para incrementar su capacidad de producción. Tiene enormes retos en materia de costos. ¿Sí? Sacar un carbón de Boyacá y de Cundinamarca para exportarlo es dificilísimo porque el flete de Boyacá de Cundinamarca por tonelada al puerto es más caro que llevarlo a China. Sí. Entonces, pues tenemos retos enormes en materia de competitividad. Pero lo cierto es que la mayoría de esas empresas son de colombianos. Sí. De colombianos, de gente que ha hecho un esfuerzo enorme. Muchos de ellos tienen sociedades con capital extranjero porque han tenido que ir a buscar un financiamiento que no existe, que difícilmente se consigue en los bancos. Entonces encuentran capital extranjero y lo traen acá y pues aparece un fondo de inversión, pero es ese colombiano que logró conseguir ese financiamiento y a partir de eso hicieron empresa. Sí. Mire la industria del coque en Colombia, ¿qué es? Sí. Puros colombianos. Puros colombianos. Y somos el tercer exportador mundial de coque que hoy está enfrentando una situación de mercado enorme porque el discurso de la reindustrialización, Sí. China sí lo hace así. Eso es. Vamos para mañana. En 20 años China llegó a ser el principal productor de acero del mundo. Sí. Producían 100 millones de toneladas, hoy producen 1.005 millones de toneladas de acero. El mundo consume 1.882, o sea, saque la diferencia. Sí. Más del 56% del acero mundial lo produce China. Entonces tiene un control enorme sobre uno de los materiales críticos más importantes del mundo. Sí. Y ellos dijeron, hay que reindustrializar también a los países del sudeste asiático y metamos plata, y cogieron y metieron plata y construyeron una capacidad enorme en algunos países, fundamentalmente en Indonesia, y entonces hoy tenemos una sobreoferta de más de 11 millones de toneladas de coque que el mundo no está consumiendo porque el principal consumidor era el mismo China, que tiene un problema en su sector inmobiliario, no se está moviendo de la misma forma. Entonces todo ese acero se está moviendo por el mundo con temas de dumping, o sea, llega con costos mucho más bajos a unas economías como Brasil, como México, que son compradores naturales de los coques colombianos, y entramos cuando hay una mayor oferta de un producto, pues los precios caen y han caído, y llevamos 2 años en esa caída, y los empresarios colombianos aprete, y hay que aguantar. ¿Y de qué dependen? Del insumo que es el carbón. Entonces todo esto es toda una cadena de situaciones, y llegan los transportadores y se quejan, oiga, ¿y por qué no está saliendo carga de Guaté? ¿Y por qué no está saliendo carga de Lenguasaca? ¿Y por qué bajó tanto la de Samacá? Señores, hay una crisis internacional y ustedes están diciendo que subamos, sigamos subiendo el costo. Yo entiendo el tema del transporte, pero eso también se tiene que adecuar a las condiciones de mercado. Sí. Entonces, pues no es posible hoy con los costos del transporte que nosotros podamos sacar esos productos porque los precios se han caído enormemente. Entonces tenemos que hacer un acuerdo de país para volver a ser competitivos, pero si además no está diciendo impuestos y más impuestos y más impuestos, pues definitivamente esas industrias que las han forjado, las han trabajado, las han sacado adelante colombianos, Paz del Río hoy es de colombianos, sí. Usted dice, nos vamos a clavar un cuchillo nosotros mismos. Ya nos los estamos clavando. Y el problema es que no hay
apertura para conversar sobre esos temas, porque si usted habla del carbón, entonces es el enemigo de cuidar el ambiente. Me hace acordar de una anécdota cuando la demanda después de la pandemia fue enorme a nivel global, enorme, y pues nadie estaba preparado. De hecho, mucha gente había bajado el volumen de las inversiones en las operaciones mineras en el mundo, inclusive en Australia, que de los más grandes, el más grande, todo el mundo empezó a demandar. Y vino la guerra Rusia-Ucrania, febrero del 22, entonces se corta el gas para Europa y esa gente dice, las térmicas a carbón. Entonces, y empiezan todos los diplomáticos con la tarea, los diplomáticos europeos con la tarea de conseguir abastecimiento de GNL y de carbón. Y tuvimos una reunión con representantes del gobierno eso fue en el gobierno anterior, y con diplomáticos de los países europeos, que son los que promueven la transición energética y tal, y bueno, y que tienen las tecnologías para la transición energética, y se le tiene la tecnología, ¿ya? Entonces resulta que todos diciendo no, que sí, que necesitamos, que carbón y qué tal, y un funcionario diplomático alemán dijo pues que ellos necesitaban y que ellos tenían las térmicas y que todo el carbón que pudiéramos mandar, que lo mandáramos. Y yo les dije, pero ¿por qué no me hacen un favor? Y entonces ustedes salen a decir, oiga, sí, definitivamente, demos un paso atrás, el carbón es definitivo, porque si ustedes quieren que nosotros incrementemos la producción en cualquier parte del mundo, necesitamos señales que nos permitan a nosotros garantizar financiamiento, porque eso está muy difícil, muy difícil. ¿Sabe qué me dijo? We don't talk about Bruno. O sea, lo necesitamos, pero no hablamos de eso. Nosotros no hablamos de eso. ¿Cómo no? No, eso es un pecado, pero lo necesitamos. Seguimos dependiendo de los combustibles fósiles y vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles más allá de 2050. Es eso lo que tiene, digamos, en medio de todo, es esa posición tan poco clara que... Pero bueno... Jaime, es hipócrita de parte de los países desarrollados. Sí, pongan ustedes, como nosotros ya nos desarrollamos, como nosotros ya tenemos un nivel de vida. ¿Cuál es la preocupación de un danés? No. ¿Cuál es la preocupación de un señor en Copenhague que tiene un nivel de ingreso elevadísimo? Que el gato se le quedó en el árbol. Ahí suena la sirena. Sí. Mientras que nosotros tenemos enormes retos en materia de violencia, de inseguridad, de pobreza, de necesidad de infraestructura básica. O sea, nuestras preocupaciones son totalmente distintas. Entonces, ay, sí, apaguen ustedes la industria de los fósiles. Ellos se desarrollaron con eso y ahora nosotros no. ¿Y por qué nosotros tenemos que pagar el costo de todo lo que contaminaron ellos? O sea, ¿sabe cuánto tiempo? China, qué pena, pero China e India dijeron de malas. Por cápita. Pero ellos yo miden tengo, per cápita. claro, yo tengo un montón de gente que sacar de la pobreza y a mí sí me parece que, o sea, a cuenta de que uno está... Pero mire que hay un contrasentido. Yo sé que ustedes me van a matar con esto. No, pero, ¿con qué va a salir? Mire... Te firman nuestros cheques. Mire, oiga, yo recuerdo cuando le dieron tanto palo a la ministra Irene por el cuento del decrecimiento. Sí. Ah, sí. Pero, o sea, nos aprovechamos todos acá, los que no. Tenga. Y resulta que... Fue una frase ahí. No, perdóneme. Pero es que ahí no la dejaron, eso lo editaron. Sí, no la dejaron. No, yo estaba ahí. Es que no es que nosotros tengamos que decrecer, pero ahí hay un contrasentido. Que crezcan ellos, a ver, que le bajen al consumo, que dejen de depender. ¿Cuánto es el consumo energético en un país desarrollado en Europa? Enorme. ¿Y qué produce Europa hoy si todo Europa se ha desindustrializado? Y fuera de absolutamente nada. Viven de sus depósitos, de sus fondos de pensiones. Viven de la renta porque es un continente que se hizo bajo las sobrecolonialismo. Claro. Pero ahora tienen la moral. No, y entonces los derechos humanos, es que... Ellos tienen que crecer, es cierto. Dan hasta ternura, es que... Oiga, no, pero de verdad, es que me le dieron mucho palo a Irene, a mí me pareció. Bueno. No, en serio. No, en eso uno tiene que ser cesado. Esto es la memoria de los... Ella lo decía, es que... ella lo decía con un sentido muy claro, que era que decrezcamos nosotros y realmente... No, por eso digo, aquí hay un contrasentido. Los que tienen que decrecer son ellos, pero porque nosotros tenemos que decrecer, por ejemplo, en materia de producción de hidrocarburos y carbón, cuando el mundo lo va a seguir demandando. Yo sí digo una cosa, esa frase sí fue una frase que dijo en un pocotón de cosas, pero sí recogía y sí recoge una forma de ver el mundo muy, ¿cómo decirlo?
a la vez arribista de parte de quien está en el gobierno actual. Claro, porque lo que es pasa como es que el arribismo de votar ideas que incluso digamos que son que digamos que incluso Sí. para un país como Europa no le funcionan, pero lo ven todo desde una perspectiva completamente descontextualizada para decir que llegó el pueblo, pero llegó el pueblo que cogió los flyers de los metros en Europa. Es que eso le pasa a muchos intelectuales que se van a hacer maestría y doctorado a Europa. Pero Sí. mire, No me pasa a mucha gente. nosotros hicimos el año pasado un webinar con Antonio Turiel, que es un pensador español. Ah, Oiga, los invito a que lo lean. El tipo es fantástico en el decir, venga, es que nosotros los españoles es que fuimos colonialistas, sí. nos aprovechamos del mundo, crecimos con las riquezas de otros y ahora vamos a imponer Sí. el discurso moral, pues. Y entonces, ¿qué están haciendo los países europeos? Promoviendo, lo dijo Antonio. Antonio es doctor en química y Sí. física y un poco de vainas, él sabe lo que está hablando. Y dice, ¿dónde están las grandes inversiones del hidrógeno? Mm. Y él tiene una cantidad de diferencias con promover el hidrógeno. Él dice, lo que están promoviendo los alemanes poniendo plata en otros lados es crear un mercado del hidrógeno, que es supremamente costoso, pero que en el momento en que se vuelva mercado, Ellos tienen la tecnología. no, pero se va a volver a precios de mercado y ellos van a ser los que van a poner el mercado. Entonces, ¿cuándo va a recuperarse la inversión del tema del hidrógeno? No. Entonces él dice, no, o sea, nosotros no podemos seguir en ese ejercicio de colonialismo con los países en vía de desarrollo, No. porque ellos no están diciendo, yo voy a hacer las megaplantas de hidrógeno, sino háganlas No, ustedes ajá. para crear un mercado global. Sí. Entonces ahí es donde usted dice, oiga, leámonos un poquito, vamos a volver al neocolonialismo, pero este es un Sí. neocolonialismo Sí. verde. Bueno. Ojo con eso. El título del capítulo, el neocolonialismo. No, verde. no. Ay. No, y ahí ves, Antonio. ¿Usted quiere views? No. Queremos eso audiencia. Oiga, yo No lo vuelven nada. lejos estoy de considerarme un intelectual, pero Antonio Turiel sí es. Sí. Vaya, búsquenlo. No, vamos a llamar esto la fe del carbonero. Tenías una gran oportunidad. De hacer y la clickbait. El neocolonialismo verde. Viendo acá Yo, el mire, neocolonialismo yo, verde. yo, digamos, si hay algo que me ha enseñado la vida de funcionario público, Sí. es a tener tranquilidad de espíritu. Está bien. Este capítulo A mí me hicieron, el colonialismo verde. Oiga, bajo su cuenta a mí me hicieron un muñequito cuando era viceministro, sí, lo más de feíto, el vicevillano, y lo movían en las redes, y toda esa vaina, cuando estábamos en las discusiones el de algunas vicevillano. minas y toda esa cosa. Entonces, o sea, yo no sufro por eso, siempre y cuando el debate sea respetuoso, sea, digamos, que no involucre temas personales. Es que como ustedes se la pasan montando bicicleta. Sí. No, ese no es el debate. De hecho, montando bicicleta es que uno piensa mejor y se tranquiliza. Claro. Vamos a calmarnos. En la casa. Ese no, puede ser no más bien el nombre. Vamos a calmarnos. Bueno, sí. Bueno, está bueno. el Vamos nombre a del calmarnos. podcast. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Listo, no, qué buen podcast. Oiga, muchísimas gracias. Qué buen podcast, qué bueno. Nos reímos. Gracias, Daniela, por estar acá. Gracias, Carlos, por estar acá. No, la próxima vez me dejan hablar. Ya. Efectivamente. Vea, ahorita Luis hace una métrica y de los 50 minutos que era el capítulo, No, 40 habla usted. No, señor, todos ahí. Usted también estuvo Sí, guerrero. claro. Bueno, Muy millennial, ¿no? soy millennial. La opinión de las mujeres. O sea, vamos a imponer la opinión de las mujeres. en Bueno, estos muchas gracias a espacios. Luis Infante, nuestro productor. Y con esto terminamos un nuevo capítulo de Brújula para el Mundo Minero. Vamos a calmarnos. Vamos a calmar. Vamos a calmar. Chao. Chao. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.